Esta isla que ven, a pesar de estar en aguas uruguayas, pertenece al territorio argentino, más precisamente a la provincia de Buenos Aires. Por su condición de isla y por las complicadas aguas que la rodean, la isla supo contar con una cárcel donde se enviaban a los presos más peligrosos de Buenos Aires y Montevideo, transformándola en algo así como la Alcatraz argentina. Pero la historia de la isla Martín García es mucho más extensa. 4 presidentes argentinos estuvieron en condición de detenidos allí. Hubo un lazareto y hasta se convirtió en las últimas décadas en la única frontera seca entre Argentina y Uruguay. Para llegar a la isla hay que viajar casi por 2 horas en un ferry que solo sale los fines de semana y los feriados. Te invito a que me acompañes en el recorrido a la isla y a conocer su interesante historia. Bueno gente, después de haber salido del puerto de Tigre y de un viaje de unas más o menos 2 horas, un poquito más, llegamos a la isla Martín García. Antes de comenzar con la historia de esta isla, que por cierto es muy interesante, déjenme contarles que, como se habrán dado cuenta, no sé si por el micrófono o si sale quizás un poquito el paraguas arriba, está lloviendo. Toda la semana estuve viendo el clima y no llovía, pero obviamente hoy a la mañana cuando me levanté y arranqué a venir para Tigre, me di cuenta que el pronóstico había cambiado de la nada y bueno, ahora llegamos a la isla y está lloviendo bastante, así que ténganme paciencia sobre todo con el tema de los planos porque se me complica bastante estando con un paraguas y la cámara a la vez, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, obviamente esperando que deje de llover. La isla Martín García cuenta con un total de 168 hectáreas y está en un punto bastante estratégico, podríamos decir, porque se da que justo acá desemboca el río Paraná y el río Uruguay y se da comienzo a lo que vendría siendo el río de la Plata. Esta isla rioplatense fue descubierta por los colonizadores, por los españoles, para inicios del 1500. El nombre de la isla proviene justamente de esa travesía que hicieron los españoles para descubrir justamente la isla Martín García, ya que uno de los despenseros que viajaba en ese barco que llegó hasta acá falleció durante el viaje y, por lo que cuentan, por lo que se sabe de la historia, era una persona muy querida por la tripulación. Por ende, una vez que llegaron y tocaron tierra firme, decidieron ponerle a esta isla, que todavía no había sido descubierta, Martín García, en honor a ese despensero. Esto hay que aclararlo porque hay mucha gente que dice que Martín García está enterrado acá en la isla que lleva justamente su nombre, pero no es algo cierto. Lo que ocurrió verdaderamente es que, y lo que se hacía en ese momento es que los cuerpos que morían durante un viaje eran tirados al mar, a veces los envolvían en una bandera y los tiraban, y cuando no había bandera los tiraban así nomás. Así que si bien sí se puso en ese momento una cruz con el nombre Martín García, no es cierto que el cuerpo de esta persona que le dio nombre a la isla esté acá. Vamos a ir hablando ahora en el video, pero quiero contarles que la isla estuvo militarizada durante un tiempo, por eso es que todavía se mantienen estos cañones de decoración, obviamente ya no funcionan, que estaban apuntando en su momento al río. Lo primero que les dije cuando llegamos acá a la isla es que tenía, y tiene mejor dicho, una ubicación estratégica. Por ende, como se podrán imaginar, a lo largo de los años hubo un gran grupo de países que estuvo interesada en dominar esta isla. Lo cierto es que durante todo este último periodo de tiempo, los únicos pobladores que estaban acá eran argentinos. Argentina la reconocía como propia, pero siempre había existido una disputa y una rispidez con Uruguay con respecto a la soberanía y a quién le pertenecía esta isla. Pero para 1973 se iba a poner fin a esta problemática, se iba a firmar entre Argentina y Uruguay lo que se conoce como el Tratado del Río de la Plata, en donde el Uruguay le cedía la soberanía de la isla, decía que la isla era efectivamente argentina y acordaban que las aguas que rodeaban la isla eran de los dos. Como se podrán imaginar y como es lógico también, Uruguay no es que le cedió la isla argentina así porque sí, sino que le pidió algunas cuestiones, como por ejemplo desmilitarizarla, que tiene toda y total lógica, diciéndole, che, te cedo este terreno que es estratégico, pero no lo uses para fines militares. También transformar este lugar, ya que se desmilitarizaba, en una reserva natural. De hecho, hoy por hoy hay gran parte de la isla Martín García a la cual no se puede acceder porque se conserva en su estado totalmente natural, y también que el único fin y la única explotación que se pudiera hacer acá en la isla tuviese que ver con el turismo, que es lo que estoy haciendo básicamente hoy yo acá. Además de estas cuestiones que son un poco más importantes, lo que pidió Uruguay y lo que acordaron en realidad Uruguay y Argentina es la construcción de un monumento, que es este que tengo ahí atrás, ahora se lo voy a mostrar, para básicamente mostrar la hermandad del pueblo argentino con el uruguayo y marcar este territorio como un territorio, no voy a decir compartido, porque la realidad es que le pertenece a Argentina, pero sí que Uruguay se lo cedió en buena fe y que se comparten las aguas que lo rodean. Este es el monumento que les comentaba, fíjense que dice Parque a la Memoria, los héroes comunes a ambos pueblos, haciendo referencia al pueblo argentino y al pueblo uruguayo, claro está. Y este es el monumento que se exigió en ese tratado sobre el Río de la Plata que se firmó. Hay otra cuestión que quiero marcar en relación a
Argentina y Uruguay y a la isla Martín García, que la verdad me parece algo de lo más curioso que tiene esta isla y que estoy seguro que muchos de ustedes no lo saben, y es que acá en la isla Martín García se encuentra la única frontera seca entre Argentina y Uruguay. Es obviamente también la frontera más desconocida y creo yo debe ser también la menos usada de todas. Las otras fronteras que tenemos con Uruguay, como bien saben, no se pueden cruzar si no es gracias a un puente o si se tiene que tomar una embarcación. Pero acá en la isla Martín García existe una frontera la cual en los momentos donde está bajo el nivel del agua se podría cruzar tranquilamente caminando. Lo curioso es que no tiene que ver con lo que uno quizás se podría imaginar de entrada, que es que Argentina capaz que le cedió una partecita de la isla Martín García a Uruguay y por ende ahí hay una frontera, sino que para 1961 se empezó a formar una isla del lado uruguayo. A causa de la sedimentación, esta isla empezó a acercarse cada vez más a la Martín García y terminó para 1988 pegándose completamente y generando esta frontera seca de la cual les hablo. La isla en cuestión es la Timoteo Domínguez, que está, como les vengo diciendo, pegada a la Martín García, pero con la diferencia de que no tiene población. Piensen que acá la isla Martín García hoy por hoy tiene un poco menos de 200 personas viviendo. En su momento de esplendor, que fue el momento donde estaban los militares, llegó a tener más de 4.500 personas, así que se redujo bastante, pero la Timoteo Domínguez no tiene, mejor dicho, pobladores, no tiene personas que vivan, que la habitan. Sí que piensen que estamos muy cerquita de la costa uruguaya, del territorio uruguayo, a más o menos un poquito más de 3 kilómetros y medio, por ende mucha gente capaz que con jet skis o con embarcaciones propias vienen hasta la Timoteo Domínguez como una aventura, pero no hay asentamientos como tal, al menos no hasta hoy en día. Ya hicimos entonces un resumen histórico de cómo se conoció la isla Martín García y todo lo que pasó con Uruguay, el momento que se la cedió oficialmente para 1973, así que ahora es momento de pasar con la parte, creo yo, al menos para mí, más interesante, que tiene que ver con el título de este video, y es que acá en la isla Martín García funcionó una cárcel y por ende se la puede considerar como la Alcatraz argentina o la Alcatraz del Río de la Plata. También en la Martín García pasaron 4 presidentes que, si bien no estuvieron en la cárcel, ahora lo vamos a hablar con mayor exactitud, estuvieron detenidos acá en la isla, 4 presidentes argentinos, lo que es obviamente muy interesante, entre ellos el más famoso probablemente, el Juan Domingo Perón. Así que vámonos para la cárcel y les cuento la historia de la prisión de acá de Martín García. Bueno gente, ahora sí estamos en la cárcel de Martín García, mejor dicho, lo que quedó de la cárcel, porque como podrán ver, solamente están estas estructuras que me rodean, todo lo de adentro no está más. Ahora en un rato les voy a explicar un poquito por qué es que está en este estado. La historia de encierro en relación a la isla, la verdad es que data de muchísimos años atrás. De hecho, para que se den una idea, esta cárcel se construyó en 1765, así que imagínense lo antigua que es. La idea principal de esta cárcel, si bien fue variando con el paso de los años, era poner la Alcatraz de acá del Río de la Plata, donde se iban a traer a los presos más peligrosos tanto de Montevideo como de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, la respuesta creo que es bastante simple. Ya de por sí escapar de una isla es bastante complicado. Imagínense si las aguas que lo rodean son complicadas y son complejas de salir nadando, por ejemplo. Si uno quisiera nadar de acá hasta otra costa, prácticamente estaría asegurado que no vas a sobrevivir. Por eso es que se decidió poner esta cárcel acá, traer a los presos más peligrosos para que si tuviesen un intento de escape no podrían llegar nunca a la otra costa. Como habrán visto, en la prisión no queda ni siquiera el techo. De hecho, bueno, por eso están todos los árboles que hay. Solamente quedan las 4 paredes que la rodean y esta podríamos decir que queda a medias porque solamente queda un pedacito allá y algo ahí abajo que se demolió. Pero de este lado hay algo interesante y es que hay una pared más paralela a la que da la calle y te permite ver cómo era la distribución, o al menos suponer cómo era la distribución de las celdas. Fíjense que acá hay, bueno, lo que vendría siendo la ventana que daba a la calle, y esto es algo que imagino yo y que supongo, cada uno de estos debía haber sido una celda, no sé si compartida, imagino para ese entonces que los derechos humanos no estaban tan avanzados como ahora, que eran compartidos por varias personas. Como les anticipé recién hace un ratito, la cárcel de acá de la isla Martín García no siempre fue utilizada de la misma forma. De hecho, tuvo varios cambios a lo largo del tiempo. La primera etapa tiene que ver con la colonia que hubo acá, que estableció esta prisión para 1765, que es lo que les comenté, donde traían a los presos más peligrosos. Después, cuando la colonia se fue, esta isla quedó semi-abandonada entre 1700 y 1880 aproximadamente. Esta cárcel se abandonó, se dejó de utilizar, quedó abandonada, pero para ese momento, para 1880 más o menos, la cárcel fue remodelada y reabierta. Cuando la isla pasó a estar militarizada, esta cárcel dejó de utilizarse para civiles y se transformó en un penal naval militar, que es donde mandaban
mandaban a los militares que estaban sancionados. La prisión de acá de la isla Martín García funcionó hasta el 57 y en el 61 fue dinamitada y por eso está en el estado en el que se encuentra, si no se hubiese preservado mucho mejor. Lo que quiero aclarar es que ya el último tiempo la cárcel se usaba muy poco, de hecho venían presos muy particulares que eran presos que estaban o por condenas menores o porque ya estaban con salidas transitorias, entonces eran presos que venían a la cárcel, podían salir, recorrer la isla, estar en la isla, trabajar, pero era como un encarcelamiento mucho más leve, por así decirlo, que marca un poco también la diferencia de época, que en un momento de esta prisión se traían a los más peligrosos y en el último tiempo se empezó a traer a la gente que ya estaba pronta a ser libre. La isla Martín García en Argentina es muy reconocida y muy renombrada porque por acá se sabe que pasaron 4 presidentes de la nación que estuvieron detenidos. Lo curioso con respecto a estos presidentes que pasaron por la isla es que ninguno de los 4 estuvo detenido acá en la cárcel. Al no ser obviamente presos comunes, sino que eran presos políticos, la decisión que tomaron todos aquellos que los mandaron acá fue la de encerrarlos en viviendas particulares, algunos con más libertades que otros, obviamente eso va a ir dependiendo en el caso, y algunos durante más tiempo que otros también. El primero de esta lista de 4 presidentes de la nación que estuvieron detenidos acá en la isla Martín García es Hipólito Yrigoyen. El máximo exponente del radicalismo estaba gobernando hasta 1930 cuando sufrió lo que es el primer golpe de estado que tuvo la Argentina. Quienes lo derrocaron decidieron traerlo a Hipólito Yrigoyen acá a la isla que estuviese detenido sin importar que tenía 78 años. Hipólito Yrigoyen iba a permanecer un lapso de más o menos 2 años acá en la isla y hay un dato curioso que es el único de esta lista que iba a pasar 2 veces por acá. El segundo presidente preso acá en la isla fue también otro exponente del radicalismo. Hablamos de Alvear. Hipólito Yrigoyen había gobernado la Argentina hasta 1922, de 22 al 28 estuvo Alvear y del 28 le volvió a ceder el mando a Hipólito Yrigoyen. Pero Alvear, cuando terminó su mandato en el 28, decidió irse para París un tiempo. El problema surgió cuando Alvear decidió volver para la Argentina en 1932. Acá la Argentina ahora estaba comandada por Justo, que dijo que los radicales estaban armando una revuelta y que querían derrocarlo. Por ende, tomó la decisión de mandar a todos los líderes radicales que estaban en el país acá a la isla Martín García. Alvear entonces fue enviado acá a la isla, pero acá está lo curioso que se los adelanté con el presidente anterior, y es que Yrigoyen volvió a venir a estar detenido a la isla. Había sido liberado hace poquito tiempo y como Justo tomó esta decisión, obviamente él era uno de los máximos referentes y ya tenía más de 80 años, volvieron a mandarlo a la isla. De hecho, él fue el primero en volverse de la misma, el primero en ser liberado porque estaba con problemas de salud y al volver a la Argentina, al tiempito nada más, falleció. El preso político más importante que tuvo la isla fue sin lugar a dudas, y sobre todo por lo que significó su paso por acá por la isla, Juan Domingo Perón. En 1945 y por la importancia que estaba tomando la figura de Juan Domingo Perón, Farrell decidió sacarle los 3 cargos con los que contaba en ese momento. Después de que le quitaran esos 3 cargos, Perón tomó la decisión de realizar un discurso donde asistieron más de 70.000 obreros. La decisión equivocada para el objetivo que tenía, que terminó tomando Farrell a partir de este discurso y de ver la importancia y el movimiento que estaba generando Perón, fue tratar de borrarlo del mapa. ¿Cómo lo borraba del mapa? Bueno, enviándolo a la isla Martín García. Fue por eso que el 13 de octubre lo capturaron a Perón y lo trajeron acá a la isla Martín García, dejándolo en este edificio que tengo por detrás, que hoy por hoy funciona como una escuela. Perón fue el presidente que menos tiempo pasó en la isla, solamente iba a estar 4 días, llegó el 13 de octubre como les comenté y se iba a ir el 17. No es que los militares o Farrell directamente hayan decidido liberarlo a Perón, sino que fue un médico el que lo logró de alguna forma, o al menos fue cómplice, porque le avisó a los militares, le avisó en realidad a Farrell que Perón tenía algo, lo notaba mal y que necesitaba llevarlo a Buenos Aires a hacer estudios. Logró conseguir el permiso para que Perón pudiera volver a Buenos Aires a hacerse esos estudios. El tema es que cuando llegó ya se sabe todo lo que pasó, el resto es totalmente historia. Seguramente alguna vez escucharon hablar de la lealtad peronista que se festeja cada 17 de octubre y es justamente por esta historia que les estoy contando, que es cuando Perón volvió a Buenos Aires y bueno, hubo una manifestación tremenda, que acá se ve una foto para que vean. La realidad es que la nitidez no es muy buena, pero miren la cantidad de gente que había en Plaza de Mayo. El cuarto y último presidente detenido acá en la isla Martín García iba a ser Arturo Frondizi. Es bastante llamativo que Frondizi haya estado detenido acá porque cuando él asumió la presidencia en el 58 ya la cárcel acá no funcionaba y él fue el encargado de mandarla a dinamitar y a nombrarla como lugar histórico. Así todo, las autoridades
autoridades que hicieron el golpe de Estado en 1962 tomaron la decisión de mandarlo acá a la isla y estuvo detenido algo así como un año. Dejemos ya de lado los presos políticos que pasaron acá por la Martín García y volvamos a esos primeros presos de los cuales les hablé. Esos presos que venían de Montevideo, Buenos Aires, que eran considerados los más peligrosos, no solamente estaban condenados a prisión, sino que estaban condenados también a realizar tareas forzosas. La tarea que los hacían hacer acá en la isla Martín García era picar piedra. Por eso, por acá, por la isla Martín García, hay cerca de 10, 11 canteras por toda la isla. Estoy actualmente en una, lo que tengo por detrás todo está tapado con agua, era una cantera por abajo y acá los mandaban a los presos a picar piedra que después se enviaba en formato de adoquín a Buenos Aires. Acá se ve bien lo que era la cantera, está obviamente todo tapado con agua porque la cantera se abandonó, todo esto quedó abierto con las lluvias y demás y con las subidas del río se fue tapando, pero esto en algún momento funcionó como una cantera, acá mandaban a los presos a que picaran piedra. Fíjense para que vean la profundidad que tiene, bueno, acá está allá al fondo toda el agua y acá fíjense lo que es la piedra, todo como se fue picando y ahí está la altura del piso original, así que realmente picaron muchísimo. Esta estructura que tengo por detrás mío es parte de lo que fue el Lazareto. Y es que Domingo Sarmiento decidió para 1874 que todos los barcos que pasaran por ultramar, es decir, todos los barcos que vinieran de otros continentes hacia la Argentina, tenían que hacer un proceso cuarentenario acá en la isla Martín García. Obviamente esto del Lazareto y la cuarentena que le hacían hacer a los barcos de ultramar, que venían de ultramar, tenía que ver con la fiebre amarilla, la tuberculosis o ese tipo de enfermedades que eran muy contagiosas. Entonces los traían acá para evitar que efectivamente si traían esa enfermedad no la contagiaran en todo el territorio argentino. Lo traían a estos lazaretos donde los controlaban y en caso de que no tuvieran nada los mandaban para Buenos Aires. Aquellos que se detectaba que tenían la enfermedad se quedaban acá en los lazaretos hasta obviamente que terminaban falleciendo. Piensen que en ese momento la medicina todavía no estaba tan avanzada y una vez que eran fallecidos y por la cantidad de gente que falleció se tuvo que construir un crematorio que es a donde vamos. Y esto que están viendo es el crematorio que les comentaba. Fíjense la chimenea, obviamente al venir tanta cantidad de barcos, tanta cantidad de gente, en un momento no daban abasto con la cantidad de gente que bueno, fallecía de estas enfermedades, sobre todo lo que era fiebre amarilla, y tuvieron que construir este crematorio para obviamente poder quemar los cuerpos de las personas que morían. Viéndolo a simple vista creo que el sistema era bastante simple. Imagino que estos cuadraditos que se ven acá eran para meter los cuerpos directamente que estaban fallecidos, a donde caían los cuerpos, es decir, ahí debajo había fuego, lo que hacía que quemaran los cuerpos y todo lo que era el humo pasaba por este caño pasando a lo que es la chimenea esa alta que les mostraba de allá. Llegamos ahora a otro de los puntos de interés que tiene acá la isla Martín García y probablemente sea el que más alejado está, el que más hay que caminar para llegar. Me refiero a lo que se conoce como Puerto Viejo o Barrio Chino. Este sector de la isla que, como les dije, se conoce como Puerto Viejo, es el lugar donde se había instalado el primer grupo de pobladores de la isla Martín García. La razón por la cual se puso en este lugar la primera ciudad o el primer pueblito que hubo acá en la isla Martín García tiene que ver con que justamente acá muy cerquita, muy poquitos metros, estaba el antiguo puerto de la isla Martín García, por ende todo lo que entraba y salía era por ahí y la ciudad tenía que estar por una cuestión lógica cerca del puerto. Cuando los militares llegaron a la isla Martín García decidieron mover a los pobladores de acá a otro sector de la isla y sumada a esta decisión de los militares también dejó de funcionar el puerto para más o menos el 1950, por ende toda esta zona de la isla quedó como media inhóspita, nadie venía y el centro de la isla pasó a donde está hoy por hoy el puerto que es donde llegamos nosotros y donde llega todo lo que llega a la Martín García. Por eso es que hoy todo este sector quedó abandonado, como pueden ver las estructuras. Fíjense también que era bastante chiquitito, tendrá de allá hasta acá, no sé, unos 100, 150 metros y había simplemente un par de casas, por ende podemos deducir que no era mucha la gente que vivía en ese momento, pero bueno, como les digo, quedó todo abandonado. Les dije que a este sector se lo conoce con dos nombres, uno que es el de Puerto Viejo, ya expliqué por qué se lo conoce así, y el otro que se llama o se llamaba Barrio Chino. Este nombre, si bien uno puede pensar que capaz que tiene que ver con que acá vivía algún chino o había algún grupo de chinos o lo que sea, no tiene nada que ver con eso, sino que a las chinas se las llamaba a las prostitutas en ese momento. Por ende, en este lugar que estaba cercano al puerto funcionaban algunas chicas que trabajaban en la prostitución, ejercían la prostitución y se empezó a llamar este lugar como Barrio Chino para hacer referencia justamente a eso. Fíjense que la vegetación le fue comiendo prácticamente toda la estructura. Lógicamente esto con tantos años abandonado se fue desmoronando todo y bueno, la vegetación sigue creciendo y haciendo lo suyo, pero miren también el estado, ¿no?, de las casas. A ver si alcanza a ver acá.
cómo se vino abajo el techo. Piensen que esto, bueno, tiene 100 años que se abandonó y durante todo ese tiempo nadie vivió acá, así que está muy pero muy descuidado. Llegamos ahora a otro de los puntos turísticos que tiene la isla Martín García. Estamos en el lugar más tenebroso probablemente y misterioso que tiene la isla, que es el cementerio. Este cementerio en el que estamos es el tercero que hubo en la isla, tercero y el que hasta el día de hoy se continúa utilizando, porque los otros dos anteriores tuvieron exactamente el mismo problema, y es que con crecidas del río se terminaron inundando porque estaban en zonas más cercanas a la costa, se terminaron inundando y por ende empezaron a salir las tumbas, así que lo que se tomó la decisión de hacer acá en la isla es llevar el cementerio a la zona más céntrica y más alta que se pudiera, que es, bueno, a donde estamos en este momento, para que esto no volviera a ocurrir. El cementerio acá de la isla tiene la curiosidad de que la gran mayoría de las cruces de la tumba están, como se podrán dar cuenta en esta, torcidas. Según lo que dicen, esto tiene que ver con alguna relación masónica. Lo cierto es que no se sabe con exactitud, probablemente, bueno, se haya empezado a hacer y después muchas de las tumbas lo hayan ido replicando, pero se dice que tiene que ver con los masones, como les digo. Acá en el cementerio de la isla está una cruz con el nombre que dice Martín García, 1516. Como les comenté en la introducción, no es que Martín García esté enterrado acá en la isla, pero bueno, es una manera de recordarlo y de tener en cuenta que por esta persona, este español, es que la isla tiene el nombre que tiene. Este era otro de los lugares que no quería dejar de traerlos, es el Teatro General Urquiza, y es muy muy antiguo. Fue construido en 1910, creo que en el medio estuvo incendiado más o menos para el año 30. En un momento se lo adaptó como cine y después volvió a lo que es ahora, que es teatro. No sé si se usará, imagino que capaz que en algún evento en particular acá en la isla, pero no creo que se le saque tanto provecho hoy por hoy. Quería usar simplemente esta casa que tengo por detrás como excusa, porque es una de las que vi que está linda, que está cuidadita, que está pintada, arreglada, porque por lo que estuve leyendo y algo que me pareció bastante curioso, la gente de acá de la isla no tiene que pagar nada, no paga ni propiedad, no paga los servicios, es decir, que no paga ni la luz, ni el agua, ni el gas, nada. Tampoco es verdad que son dueños o sean dueños de una propiedad, nadie puede ser dueño de algo acá. Los que tienen restaurante o algún tipo de pastelería o comercio de lo que sea, tienen una concesión, pero nunca pueden ser dueños de la propiedad, ya que todo pertenece a la provincia de Buenos Aires, y creo que estaba bueno mencionarlo como para entender por qué hay gente que decide, más allá de la tranquilidad que debe ser vivir acá, que eso no se debe comparar con nada, porque hay gente que decide venir acá a la isla, ¿no? Porque, como les digo, se le facilita mucho con respecto a lo económico, solamente le dan propiedad con la condición de que la pongan en condiciones, la mantengan. Muchas de las casas que hay acá son viejas, tienen ya por lo menos 60, 70 años, entonces necesitan un arreglo. De hecho, ahora les voy a mostrar un par más que no están del todo bien, o sea, que están un poco descuidadas, así que se les da estas propiedades con la condición de que las mantengan y las arreglen. Fíjense lo que les digo, esta es la casa que les mostraba, que se ve bastante arregladita, la que tenía de fondo, y de este lado hay otra que no es que esté tan mal, de hecho vi algunas que están en peor estado, pero fíjense que, bueno, está la pintura saltada, bueno, no está del todo bien. Y a ver si la llegamos a ver desde acá, allá al fondo había otra que se veía muy pero muy bien, se puede ver allá a lo lejos en color naranjita, que también esa está muy bien. Y ya que estamos acá mostrándoles las casas, les quería mostrar esto, que es otro de los lugares históricos que tiene la isla, que es el faro, el antiguo faro. Ya no funciona hoy por hoy, por lo que tengo entendido está en obra. De hecho, bueno, ahí hay un cartel que lo indica, para buscar o intentar al menos repararlo, porque es uno de los lugares más históricos que tiene la isla. Bueno, gente, vamos a dejar hasta acá el video de la isla Martín García. Primero y principal, pedirles disculpas nuevamente. Ya lo hice al principio del video, lo quiero hacer otra vez ahora, porque literalmente no paró de llover un segundo. Se me complicó muchísimo con el paraguas, la cámara, la mochila en la mano. Nada, fue todo un lío, así que perdón si no hay mucho cambio de escenas. Perdón si se escucha el ruido de lluvia, como les dije al inicio. Pero bueno, es lo que tocó. Lastimosamente no esperaba que lloviera, no paró un segundo. O sea, desde que llegué a la isla hasta ahora que me estoy por ir en unos 20 minutos, no paró de llover, lo que obviamente me complicó muchísimo. No me dejó usar el dron, que también es una lástima, porque tenía muchas ganas de volar el dron acá en la isla. Creo que iban a haber tomas muy buenas, pero bueno, ya está, es lo que tocó y me arreglé con lo que pude.
Antes de cerrar, quería comentarles un poco lo más relacionado al turismo. Salimos ya de todo lo que es la historia y demás, porque capaz que hay gente que está viendo este video que le interesaría venir. Yo vine con, creo que es la única empresa que funciona hoy por hoy, que viene los sábados, domingos y feriados acá a la isla. A mí me salió que es el precio más barato para venir, unos casi 60.000 pesos, pero yo saqué el paquete básico, que es simplemente traslado y de vuelta. A mí me tocó que saliera de Tigre, puede salir también de Puerto Madero. Me salió 60.000 pesos solamente el traslado. Después hay paquetes para que haya un guía que te va explicando todo, paquetes que te incluye la comida acá en el restaurante de la isla. Vi también que está muy interesante, lo quería marcar por si a alguno le interesa averiguar, que hay unos tours en bicicleta, que creo que es una buena manera, una buena forma de recorrer la isla, que te da la posibilidad también de recorrerla un poco más rápido y de forma más divertida. Creo que vale la pena venir, es un lugar bastante histórico de nuestro país, que no se sabe tanto, que no se visita tanto y que creo que está muy bueno. Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Saben que si pueden comentar y demás me dan una mano grande. Nos vemos la próxima y chau chau.